El alma de todo apostolado. Cuarta parte. Fecundidad de las obras por la vida interior. La vida interior, por la Eucaristía, resume toda la fecundidad del apostolado. El fin de la encarnación y en consecuencia de todo apostolado es divinizar a la humanidad. Jesucristo se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín. Queriendo que participemos de su divinidad, el unigénito de Dios tomó nuestra naturaleza para que, hecho hombre, hiciera a los hombres dioses. Esto dice Santo Tomás. Pero el apóstol se asimila a la vida divina en la Eucaristía. Mejor dicho, en la vida eucarística, o sea, en la sólida vida interior que se nutre del divino banquete, así lo asegura la palabra perentoria e inequívoca del Maestro. Si no comieres la carne del Hijo del Hombre ni bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros, dice en San Juan 6:54. La vida eucarística es la vida de nuestro Señor en nosotros, no solo por el estado de gracia que es indispensable para tenerla, sino además por una sobreabundancia de su acción. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Si el apóstol debe tener una sobreabundancia de vida divina para distribuirla entre los fieles y no encuentra otro manantial que la Eucaristía para tomarla, ¿cómo imaginar que las obras puedan ser eficaces sin la acción de la Eucaristía en aquellos que directa o indirectamente deben ser los dispensadores de esa vida por medio de sus obras? Es imposible meditar en las consecuencias del dogma de la presencia real, el sacrificio del altar y de la comunión, sin llegar a la conclusión de que nuestro Señor instituyó este sacramento con el fin de hacerlo foco de toda actividad, de toda abnegación y de todo apostolado, que sean de utilidad verdadera para la Iglesia. Si toda la religión gravita en torno del Calvario, todas las gracias que de este misterio brotan del altar, y la palabra evangélica del obrero que no iba del altar será una palabra muerta que no podrá salvar a nadie porque sale de un corazón que no está lo bastante impregnado de la sangre redentora. Profundo fue el designio del Salvador al explicar que después de la cena, sirviéndose de la parábola de la vid y los sarmientos, la inutilidad de toda acción que no esté animada por espíritu interior. Como el sarmiento no puede en sí mismo llevar un fruto, tampoco vosotros, si no estuviereis en mí, podrás hacerlo. San Juan 15:4 dice esto. Inmediatamente indica el valor de la acción ejecutada para el apóstol que vive de la vida interior, es decir, de la vida eucarística. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, en el versículo siguiente. Dios no obra con eficacia sino por él. Esto es lo que dice San Atanasio. Nosotros nos hacemos dioses por la carne de Cristo. Cuando el predicador o el catequista conservan en su ser el calor de la sangre divina y su corazón está abrazado por el fuego que consume al corazón eucarístico, ¿cómo vive, arde e inflama su palabra? ¿Y cómo irradian los efectos de la Eucaristía en una clase, en una sala de hospital, en un patronato, etcétera? Cuando aquellos que Dios escogió para directores de sus obras reanimaron su celo en la comunión, viendo a ser verdaderos portadores de Jesucristo. La Eucaristía, vida del verdadero apóstol, hace sentir sus efectos incomparables contra el enemigo de nuestra salvación. Ya se trate del demonio, tan hábil en retener las almas en la ignorancia, o del espíritu soberbio o impuro que trata de emborracharlas de orgullo y de ahogarlas en el fango. El amor se perfecciona en la Eucaristía. Ese viviente memorial de la pasión aviva el fuego divino del apóstol cuando iba a apagarse. La resucita en el Getsemaní, el pretorio y el Calvario, y le da la ciencia del dolor y de la humillación.
El obrero apostólico habla a los afligidos en una lengua que les parece participar de los consuelos que se encuentran en esa escuela divina. Tiene el lenguaje de las virtudes, cuyo ejemplar es Jesús, porque cada una de sus palabras es como una gota de la sangre eucarística derramada sobre las almas. Sin ese reflejo de la vida eucarística, la palabra del hombre de obras producirá un efecto momentáneo. Únicamente las facultades secundarias serán impresionadas y ocupadas las avanzadas de la plaza, pero la ciudadela, que es la voluntad y el corazón, quedarán sin ser tomadas la mayor parte de las veces. La fecundidad del apóstol casi invariablemente es paralela al grado de vida eucarística alcanzado por el alma del apóstol. Efectivamente, un apostolado será eficaz en la medida en que provoque en las almas la sed de participar frecuente y prácticamente en el divino banquete. Y ese resultado no se obtiene sino en la medida que el mismo apóstol vive en verdad de Jesús hostia. Semejante a Santo Tomás, que hundía su cabeza ante el tabernáculo para hallar la solución a las dificultades teológicas, el apóstol también se postra allí para confiar al huésped divino todos sus secretos y su acción sobre las almas, que es el resultado práctico de sus confidencias con el autor de la vida. Nuestro admirable pontífice, el Papa Pío X, el Papa de la comunión frecuente, es también el Papa de la vida interior. Restaurar todas las cosas en Jesucristo, Efesios 1:10, ha sido la primera palabra que dirigió, programa de un apóstol que vive de la Eucaristía y no aprecia más triunfos de la Iglesia que los progresos de las almas en la vida eucarística. Porque las obras de nuestro tiempo, tan variadas pero tan estériles, no han regenerado la sociedad. Confesémoslo una vez más. Su número es mayor que el de los siglos pasados, y sin embargo no han logrado impedir que la impiedad arrase en proporciones alarmantes el campo del padre de familia. ¿Por qué? Porque no están lo suficientemente enquistadas en la vida interior, en la vida eucarística, en la vida litúrgica bien entendida. Los hombres de obras que las dirigen pudieron explayar en ellas su filosofía, su talento y su piedad hasta cierto punto. Lograron lanzar algunas llamaradas de luz y adoptar algunas prácticas de devoción, pero como no bebieron de la fuente de la vida, no pudieron irradiar el calor que doblega las voluntades. En vano hubieran pretendido doblegar las voluntades, despertar esas abnegaciones ocultas pero irresistibles, ni esos fermentos activos de las colectividades, ni esos focos de la atracción sobrenatural, que son irreemplazables y son silenciosa y constantemente propagando el incendio en su entorno, penetrando con lentitud pero con seguridad, sobre todo género de persona que está a su alcance. Su vida en Jesús era muy débil para alcanzar esos resultados. En siglos pasados bastaba una piedad ordinaria para preservar a las almas del contagio del mal, pero para el virus actual, que contiene la violencia centuplicada e inoculada por los incentivos del mundo, se precisa un suero vivificador mucho más enérgico. Por carecer de laboratorios capaces de producir contravenenos eficaces, las obras se han limitado a provocar un fervor sentimental, manifestado en grandes arranques que se extinguían poco a poco, tiempo después de nacer, o cuando han logrado frutos mejores, se redujeron a exiguas minorías. Los seminarios y noviciados no han producido esos enjambres de sacerdotes, religiosos y religiosas, bien embriagados del vino eucarístico. Por eso, el fuego, que por su conducto debía transmitirse a los seglares piadosos consagrados a las obras, ha quedado en estado latente. La Iglesia ha contado, no hay duda, con apóstoles evangélicos formados por la vida eucarística, en esa piedad integral, en esa guarda del corazón y en ese celo ardiente, activo y generoso, práctico, que se llama la vida interior.
No es raro calificar de buena y hasta excelente a una parroquia, porque la gente se saluda con respeto, con el sacerdote, le responde con cortesía, le manifiesta sus simpatías y hasta le presta algunos servicios, aunque la mayor parte de esos feligreses trabaje los domingos en vez de ir a misa y no frecuente los sacramentos, con una ignorancia de religión al lado de las intemperancias y blasfemias que se escuchan, con el consiguiente quebranto de la moral. ¡Qué desgracia! Y a eso se llama excelente parroquia. Pueden denominarse cristianos los que hacen una vida totalmente pagana. ¿Por qué nosotros, los obreros evangélicos, que lamentamos esos resultados, no vamos con más frecuencia a esa escuela donde el Verbo instruye a los predicadores? ¿Por qué no hemos ido a beber de la palabra más viva a fondo, esa intimidad de corazones con el Dios de la Eucaristía? Como Dios no hablara por nuestra boca, ha sido fatal el resultado. No nos extrañemos más de la esterilidad de nuestra palabra. Las almas no han visto en nosotros el reflejo de Jesús y de su vida en la Iglesia. Para que el pueblo hubiese depositado su fe en nosotros, habría sido preciso que circundase nuestra brillante aureola, a manera de que fulgurara en los sienes de Moisés cuando descendía del Sinaí y llegaba a los israelitas. Aquella aureola era a los ojos de los hebreos un testimonio de la intimidad del embajador con quien era enviado. Para eficaz desempeño de nuestra misión, hubiera sido preciso que apareciéramos ante los demás, no solamente como hombres probos y vencidos, convencidos, sino iluminados por un rayo de Eucaristía que descubriese el pueblo al Dios viviente en nosotros, a quien nada resiste. Retóricos, tribunos, conferencistas, catequistas y profesores, hemos cumplido a medias nuestra labor por no haber reflejado la intimidad de Dios. Al lamentar los fracasos de nuestras obras, los apóstoles que sabíamos que en último término el hombre es arrastrado por el deseo de la felicidad, preguntémonos si se vio en nosotros irradiación de la dicha eterna e infinita de Dios, que nos hubiera dado la comunión y la unión con aquel oculto en el tabernáculo que es la alegría de la corte celestial. El Maestro tenía bien presente ese alimento en la alegría tan necesaria a los apóstoles. Estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea compartido. Juan 15:11. Les dijo, acabada la cena, para recordarles hasta qué punto será la Eucaristía el manantial de todas las grandes alegrías de la tierra. Ministros del Señor para quienes el tabernáculo estaba mudo, el ara frío y la hostia casi inerte. Debemos dejar abandonadas las almas en sus caminos de perdición. ¿Cómo hubiéramos podido sacarlas del fango de los placeres prohibidos? Sin embargo, hemos hablado algunas veces de las alegrías de la religión y de la buena conciencia. Pero como no supimos llegar hasta la saciedad al beber las aguas vivas del Cordero, no alcanzamos sino a tartamudear cuando hablábamos de aquellas alegrías inefables, cuyas ansias despertadas por nosotros hubieran roto las cadenas de la triple concupiscencia, mucho mejor que las frases más terribles sobre el infierno. Hemos presentado ante las almas ese Dios que es todo amor, como un legislador austero y un juez inexorable, en la sentencia y en el riguroso castigo, y nos hemos callado el lenguaje del corazón de aquel que tanto ama a los hombres, porque nuestras efusiones de su corazón eran tan raras como superficiales. No carguemos la culpa a la inmoralidad de la sociedad, que aunque sea muy grande, porque podemos comprobar la moralización operada en parroquias mucho tiempo descristianizadas, por la dirección de sacerdotes juiciosos, activos y abnegados, competentes y sobre todo amantes a la Eucaristía. A despecho de todos esos esfuerzos de ministros de Satanás, esos sacerdotes, pocos por desgracia, hechos terribles para el diablo, sacando la fuerza del horno de la fuerza, de las brasas del tabernáculo, han sabido templar sus armas
tan invencibles que todos los demonios conjurados no han podido quebrantarles. La oración que hacían al pie del altar no fue estéril, porque pudieron comprender estas palabras de San Francisco de Asís. La oración es la fuente de la gracia. La predicación es el canal que distribuye las gracias que hemos recibido del cielo. Los ministros de la palabra de Dios han sido escogidos por el gran Rey para llevar a los pueblos lo que ellos aprendieron y recogieron en sus labios, sobre todo al pie del tabernáculo. Lo que más alienta nuestra esperanza es ver actualmente una generación de hombres consagrados a las sombras, que no se contentan con organizar brillantes comuniones, sino que saben despertar en las almas las verdaderas prácticas de la comunión frecuente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.